La siguiente charla lleva por título Análisis de ciclo de vida, herramientas para medir el impacto de la economía circular y orientar estrategias de largo plazo, experiencias en el agro. Edmundo Muñoz Alvear es PhD, director del programa de posgrado y formación continua de la Facultad de Ciencia de la Vida de la Universidad Andrés Bello. Forma parte del comité científico de la Revista Internacional de Análisis de Ciclo de Vida de Brasil y es miembro del comité científico del Congreso Internacional de Ciclo de Vida, el CILCA, desde el año 2011. Durante el 2019 participó en el comité científico de la COP25 en la mesa Ciudades, Submesa Residuos y Economía Circular. Es investigador responsable de proyectos Fondesit, Corfo, CONICIT y autor de alrededor de 18 artículos científicos en temática de análisis de ciclovía, gestión y valorización de residuos. Así que, Edmundo, te damos la posibilidad de compartir entonces. Así que el Vale, escenario mucho es gusto. tuyo, Edmundo. Ya, pues muchas gracias por la invitación. Felicitaciones también a Jesús, la presentación anterior, súper interesante. Bueno, el tema de hoy es, como se dijo, análisis de ciclo de vida como una herramienta para medir un poco el impacto de la economía circular, y traigo algunos ejemplos de proyectos que hemos hecho asociados al agro. Pero para comenzar un poco, algunas cosas también coincidentes con la presentación anterior, uno de los grandes problemas asociado a los impactos ambientales es el crecimiento de la población, ¿cierto? Que post-revolución industrial fue exponencial. Yo hace muchos años que vengo mostrando esta gráfica, que no es mía por lo demás, pero que cada vez me va quedando chica. Ahora cuando hago el zoom a los últimos datos que actualicé durante la mañana de acá, estamos casi llegando a los 8.000 millones y creo que cuando partí esta gráfica, el 2014, éramos algo más de 6.000 millones de habitantes. Ya, ahora el problema no es solamente que la población crezca en términos de cantidad, sino que las tasas de consumo de recursos asociados al crecimiento de la población son mucho mayores que el crecimiento de la población, y eso es lo que ha generado un gran problema ambiental. Si miramos algunos datos, por ejemplo, de 1900 al 2000, en ese periodo de tiempo la población se multiplicó aproximadamente por 6, pero la generación de residuos se multiplicó por 10. En Chile hace poco tiempo generábamos alrededor de 0,8 kilogramos de residuos y ya estamos cercanos a 1,2. Y países como Estados Unidos declaran que generan alrededor de 2,5 kilos por habitante día, o sea, el doble que lo que generamos nosotros. En el caso del consumo de agua, en este periodo se multiplicó por 40, el consumo de energía se multiplicó por 100, la extracción de minerales por 27, el consumo per cápita en el 1900 era de 4,6 toneladas por habitante año, que sería como nuestra huella de materiales asociado a la economía. Esto se calcula a partir de análisis de flujo de materiales. Al 2005 este valor se duplicó. Y en el caso de Chile, un poco asociado a su dinámica económica de la minería, ese valor alcanza a 52,9 toneladas por habitante al año, que sería nuestra huella. Ya estos son datos que se obtienen a partir de las estadísticas de la OCDE. Y si miramos los alimentos que tienen asociados, ¿cierto?, a los temas agrícolas, se estima que la FAO, que para el 2050 la demanda de alimentos va a crecer en sobre un 50%. Entonces, en general, desde los últimos años lo que hemos hecho es que nuestro crecimiento ha sido alto, pero nuestro consumo de material ha sido mucho mayor. Y esto crea una serie de efectos. Tres de estas fotos son de Chile, otras son desde Google, ¿ya? Y son impactos que muchas veces, bueno, los podemos ver claramente en esta imagen, otros como los rellenos sanitarios, vertederos, muchas veces ni siquiera se ven la gente que vive en la ciudad, y otros impactos que muchas veces no estamos viendo, como son los asociados al cambio climático, y principalmente por estos tres gases: dióxido de carbono, metano y dióxido nitroso. En el caso del dióxido de carbono, su principal fuente son los gases de efecto invernadero, es el combustible fósil, utilizado en los vehículos, sobre el 50% de nuestra materia energética en Chile, ¿ya? Básicamente a partir de combustibles fósiles. El metano, buena parte también de la fermentación entérica de la producción de carne, pero también de los residuos que disponemos en rellenos y vertederos a lo largo del país. Ya bajo condiciones anaeróbicas generan metano y dióxido nitroso, N2O, también una buena parte viene de la agricultura, especialmente de los procesos de nitrificación y identificación en el suelo por el uso de fertilizantes nitrogenados. Es decir, los tres principales gases se generan por actividad humana. ¿Por qué ocurre esto? Por nuestro modelo lineal de producción. Extraemos, producimos, manufacturamos, usamos, y una vez que el producto termina su vida útil, lo
gestionamos que generalmente, y en el caso de Chile, la mayor parte termina en disposición final. Entonces, nuestra relación con el ambiente y otros países del mundo es que estamos extrayendo del medio ambiente recursos y liberando emisiones líquidas, sólidas y gaseosas al ambiente. Intercambiamos muchos bienes con otros países del mundo, incluso residuos, gestionamos, compramos y vendemos residuos a lo largo del mundo. Y muy poco, aquí se ve en esta imagen, muy poco, ¿cierto? Vuelve a las cadenas de producción o vuelve al uso. Y la mayor parte termina en disposición final. En la agricultura o en el ciclo de vida de la agricultura pasa algo similar, se produce, puede ir directamente a venta o se procesan algunos productos, ¿cierto? Se van a venta, consumo y disposición final de los residuos. Datos globales muestran que alrededor del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas a los alimentos, a toda la cadena de valor o a todo el ciclo de vida, que la huella de carbono asociada solamente a la pérdida y desperdicio de alimentos pueden ser hasta 3,3 gigatoneladas equivalente al año, que se consume normalmente el 30% de la energía primaria en esta cadena de valor, que se ocupa 1,4 billones de hectáreas solamente asociado a lo que perdemos y desperdiciamos en alimentos en la cadena, y que consume globalmente el 70% del agua dulce o más fácilmente disponible eh, en la economía. ¿Ya? ¿Qué es lo que plantea o hacia dónde va este modelo económico? Bueno, está haciendo una transición de consumir recursos votar a ciclar o cerrar ciclos para evitar el consumo de materias primas y las emisiones, ¿cierto?, que llegan al ambiente. De esa manera, en teoría, disminuiríamos los impactos ambientales y el agotamiento de recursos. A este nuevo modelo es el que llamamos economía circular. Si lo queremos ver como una definición, de acuerdo a Ellen MacArthur Foundation, que ha sido uno de los promotores de la economía circular, es aquella que es restaurativa y regenerativa a propósito y que trata que los productos, componentes y materias se mantengan en utilidad, generando valor durante el mayor tiempo posible. ¿Ya? En el caso de cómo ha evolucionado rápidamente, ¿cierto? Voy a pasar bien rápido esto, pero ha habido una evolución en términos de la normativa o la legislación asociada a economía circular. Se considera que la primera ley asociada a economía circular nació en Chile en el año 2009, pero habían otros instrumentos ya de Japón y Corea que apuntaban hacia objetivos de la economía circular. El 2010 en Escocia, Irlanda. El 2015 comienza la estrategia de transformación hacia la economía circular en Europa, que impulsa la investigación y hay un gran auge de la economía circular. En Latinoamérica, Colombia comienza con su estrategia de economía circular en el 2018 y en el caso de Chile, el 2021 se publica una segunda versión de la hoja de ruta de economía circular que tiene varias iniciativas, métodos, meta, objetivos, dentro al menos un par habla de la agricultura, pero principalmente asociado al manejo y gestión de residuos de la agricultura. ¿Ya? ¿Cuáles son las estrategias que se pueden desplegar de economía circular? Bueno, son varias. Antiguamente hablábamos de las 3R, hoy día hablamos de las 10R, que varían en función de dónde centramos la innovación. ¿Ya? Cuando estamos en los primeros R más lineales, R9, R8 y R7, R6, muy linkeados a, a la innovación en el residuo, en lo que se genera, y hacia arriba está más relacionado a la producción o al producto. ¿Ya? En el caso de agricultura, ha habido mucha innovación en lo que es la valorización de residuos, ya lo vimos también en la presentación anterior, pero también a partir del uso o la producción de biocombustibles, bioetanol, metano a partir de digestión aeróbica, pero también aquí en el R2 hay una gran oportunidad en los temas asociados a incrementar la eficiencia de producción, ya todo lo que implica reducir o hacer innovación en algunos tipos de productos que se ocupan en la agricultura. Sin embargo, en muchas de estas estrategias también se ha identificado que cerrar ciclos, y lo comentaba el relator anterior Jesús, claro, significa poner más etapas a la gestión de residuos, más tecnología, energía, y eso potencialmente podría producir más impacto. Por lo tanto, tenemos que estar observando qué pasa con estas estrategias, con este objetivo de cerrar ciclos, y no trasladar impacto o no generar más impacto ambiental. Y una herramienta que permite o evalúa eso es el análisis de ciclo de vida.
Yo destaco en rojo dos elementos importantes a tener en cuenta, que son los aspectos ambientales y los impactos ambientales que permite esta metodología medir a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. ¿Qué implica esto? Bueno, habitualmente cuando uno evalúa ambientalmente un producto o proyecto, piensa inmediatamente, en el caso de Chile, el sistema de evaluación de impacto ambiental, ya que mira los impactos que genera un proyecto o una actividad en su área circundante. Sin embargo, cuando hablamos de ciclo de vida, el alcance se amplía y lo que nos interesa saber es qué pasa, bueno, a lo largo de todo lo que está relacionado a la generación de un producto, es decir, cuantificar los impactos ambientales de la extracción de las materias primas e insumos necesarias para producir el producto, el transporte, la energía requerida, el uso del producto. Muchos productos generan mayor impacto en su fase de uso, otra en la fase de extracción de materiales, otra en la fase de producción y en la fase final de eliminación. Por lo tanto, cuando hacemos un análisis de ciclo de vida, tenemos una amplia radiografía de los impactos ambientales que genera un producto a lo largo de todo su ciclo de vida y por lo tanto permite orientar o direccionar estrategias de mejora mucho más enfocadas. Por ejemplo, cuando pensamos en un automóvil, su mayor impacto, incluso una casa, están en la fase de uso. Es ahí cuando están consumiendo alrededor del 70-80% de los recursos y generando los principales impactos. Y por lo tanto, vale la pena concentrarse en la eficiencia de su uso y en el diseño de esa vivienda o de ese automóvil. ¿Cómo se aplica esta metodología? Y quiero simplificarlo aquí con una diapositiva bien general. Lo primero que hacemos es definir una unidad de estudio. ¿Ya? En este caso, en el caso de un producto agrícola, podría ser una masa de un producto, 1 kilogramo de tomate, de manzana, ¿cierto? Y cuando definimos esta unidad, empezamos a levantar información a lo largo de toda la cadena de valor del producto, siguiendo la trazabilidad de sus insumos, de sus emisiones, lo que llamamos un inventario. ¿Ya? Desde que se extraen las materias primas hasta que el producto terminó su vida útil, una parte de él o todo terminó en disposición final o en valorización. Cuando hacemos este estudio, terminamos con una lista relacionada a sustancias y emisiones a flujo, ¿ya? Que llamamos inventario de ciclo de vida, que está asociado a esta unidad funcional, esta unidad que utilizamos de referencia para medir los impactos. Una vez que tenemos los inventarios, tenemos expresado este análisis en cientos o miles de datos de entrada y salida a lo largo de todo el sistema, tenemos que interpretarlo y por lo tanto evaluar el efecto ambiental que esto podría tener. Y a esa etapa le llamamos evaluación de impacto, que en ciclo de vida se hace en 2 etapas. Una primera etapa es la clasificación, es decir, dentro de esta amplia gama de flujo, sustancias, emisiones, compuestos, hay sustancias que producen efectos comunes, ¿sí? Perdón, se había No, activado el se micrófono. había ido el audio, sí, ahora sí. Muy bien. Ya, vale. Dentro de este flujo, de este grupo de flujo de emisiones compuestos, hay sustancias que tienen efectos comunes y esas sustancias comunes nosotros las clasificamos en categorías de impacto. Por ejemplo, si queremos evaluar el cambio climático, tomamos todos los gases de efecto invernadero que puedan producir cambio climático y los clasificamos como tal. Y así para otros temas ambientales de interés, como pueden ser la acidificación, la utilización, el daño a la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, la salud humana, hay muchas categorías de impacto, algunas con mayor investigación que otras. Puse aquí algunos ejemplos, si queremos evaluar el agotamiento de recursos, juntamos sustancias o los flujos que puedan producir agotamiento de recursos. Si queremos evaluar la eutrofización, vemos las sustancias, los flujos que puedan producir eutrofización. O si queremos evaluar toxicidad humana, también cuantificaremos y agruparemos y clasificaremos las sustancias que producen toxicidad humana. Una vez que las sustancias están clasificadas, viene una segunda etapa que se llama caracterización, que implica transformar sustancias ya clasificadas en un indicador de impacto común. Probablemente el más conocido, ¿ya?, por su importancia tanto política como económica, es la huella de carbono, ¿ya? Es decir, cada sustancia de gas de efecto invernadero tiene un potencial de calentamiento global, un potencial efecto sobre el calentamiento global. En el caso del CO2 es 1, en el caso del metano es 23, en el caso del óxido nitroso es 298. Esto quiere decir que 1 kilogramo de óxido nitroso equivale a 298 kilogramos de CO2 equivalente, y por lo tanto, como podemos transformar distintas sustancias en un indicador común que representa una categoría de impacto, los podemos sumar y determinar el impacto, ¿ya? En este caso, para el cambio climático, en términos de kilogramos de CO2 equivalente, que es comúnmente conocido como la huella de carbono. Pero cada categoría de impacto tiene su
potenciales que tiene cada sustancia, que nosotros llamamos técnicamente en ACB factores de caracterización, y por lo tanto todas las sustancias ya clasificadas podrían establecerse como un indicador único en el caso de agotamiento de recursos que logremos antimonio equivalente. Hay otros métodos que hablan de petróleo equivalente, o en el caso de los minerales de cobre equivalente, ¿ya? En eutrofización también, fosfato equivalente, nitrógeno equivalente, pero en la práctica el mismo método se aplica para cualquier impacto ambiental, cualquier categoría de impacto, porque transformamos sustancias que generan efecto equivalente en un indicador que podemos reflejar matemáticamente, cuantitativamente, y por lo tanto podemos gestionar e identificar cuál es la sustancia que genera el impacto y en qué etapa del ciclo de vida la genera. Y por lo tanto concentrarnos en la etapa que nosotros llamamos puntos críticos, es decir, que generan mayor impacto ambiental, hotspots ambientales. Ejemplo, y cosas que nos empezaron a llamar la atención con estudios también previos. Por ejemplo, aquí hay un estudio de análisis de ciclo de vida de producción de etanol a partir de residuos, o sea, un bioetanol que llamamos de segunda generación. La primera generación, que es a partir de cultivos que todavía se practica, tiene mucha crítica, tanto de vista social, por la disputa de la tierra en la producción de alimentos, como también por los impactos ambientales y por los balances energéticos que en muchos casos son negativos, ¿ya? Pero en este caso, un estudio que realizamos en Ecuador, el bioetanol, aquí voy a explicar esta gráfica brevemente, la más oscurita es solamente combustible, la que viene en la segunda, ploma más oscura, es un combustible en un vehículo con 5% etanol y 10% etanol. Claro, y la alumna, que fue una alumna doctorada que trabajaba en esta temática, bueno, quedó muy preocupada cuando vio los resultados, porque claro, si bien se ve que disminuye el impacto, en las categorías hay una tendencia, no se observa diferencias significativas, e incluso los impactos crecen en el caso de la eutrofización. Ya tenemos mucho más impacto en la eutrofización cuando aplicamos, utilizamos un bioetanol producido a partir de residuos agrícolas del raqui, específicamente de la banana. Pero ¿cuál es la gracia de identificar esto? Bueno, es entender por qué, cuál es la sustancia que produce ese impacto y cuál es la etapa que produce ese impacto, y si tenemos opciones de mejoramiento, ¿ya? Que fue lo que se centró la investigación. Específicamente, en función de la normativa ambiental del país y la descarga, el principal hotspot, el principal punto crítico es lo que está aquí en negrito, que es el tratamiento de aguas residuales, ¿ya? Por la alta carga orgánica que tenía el proceso, los residuos líquidos, que se trataban inicialmente con un digestión aeróbico, después con un lodo activo, mucha demanda energética y una carga importante asociada a la descarga que había del agua residual, ¿ya? Sin embargo, tecnológicamente, el alcanzar mejores niveles de tratamiento, bajar los costos, e incluso utilizar los nutrientes del agua residual, nitrógeno y fósforo, por eso marcan generan un impacto en la utilización tan alto, pueden ser mejorados, y por lo tanto hay oportunidades de mejora, y gran parte de la investigación posterior se centró después en esta oportunidad de mejora, que además esta etapa, que era el tratamiento de aguas residuales del proceso de la fermentación, ¿cierto? Era transversal en varias categorías de impacto ambiental. Ya, esto fue publicado, y siempre comento las publicaciones porque dan respaldo, digamos, al estudio que realizamos, técnica y científicamente. Otro trabajo que fue interesante nace, y quiero poner este esquema un poco asociado también a la innovación, al análisis un poco del uso de fertilizantes en Chile. Yo quise colocar el ejemplo a partir, no soy agrónomo, así que me podrán corregir ahí, pero datos de la ficha de ODEPA en términos y tomé los datos de la región de O'Higgins para producción de cebolla, y fíjense que estimaba para la región que había en gastos económicos de urea alrededor de 1.200 millones de pesos, y de nitrato de potasio de 948 millones de pesos, ¿ya? Solamente en fertilización nitrogenada, ¿ya? Varios estudios muestran que los agroquímicos pueden representar, depende mucho del cultivo, entre el 40 al 60% de los costos de producción. Sí, 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 claramente son costos bastante elevados. Sin embargo, por las características, por ejemplo, de la urea, que es soluble, ¿ya? Gran parte de lo que se aplica, una buena parte se pierde en el sistema. Una parte por volatilización, de 2 al 15% de acuerdo a la literatura, y otra parte por percolado y lixiviado, ¿cierto? Que pueden representar entre un 20 y un 30%. Lo que implica en la suma de la práctica casi el 50%, es decir, de estos poco más de 2.000 millones, casi 1.000 millones lo estamos tirando al aire y a las napas, al agua subterránea o a las escorrentías.
Pero el problema no es solamente que se pierdan recursos, sino que además esto produce serios efectos ambientales. En el caso de lo que se volatiliza, buena parte es óxido nitroso que produce impacto sobre el cambio climático, y ya lo mostraba anteriormente que 1 kilogramo de óxido nitroso genera casi 300 veces más impacto que un CO2, pero también se genera amoníaco que produce eutrofización y otras sustancias como nitrito, nitrato y un amonio que pueden producir acidificación y eutrofización. Por lo tanto, hay impactos que podrían potencialmente ser mejorados, ¿ya? Estos 3 puntos, que además, si pensamos en economía circular, justamente apunta a esto, a lo que está marcado en rojo: evitar el consumo de recursos, tratar de ocupar menos cantidad de urea, que además en el caso de Chile la importamos, y generar menor cantidad de emisiones, ¿cierto?, a la atmósfera. Si logramos eso, cerramos estos ciclos, estamos logrando hacer un producto que es más circular. Pensando en esto, hubo un proyecto FONDEF que realizaron en la Universidad de la Frontera hace bastante años, justamente para la producción de biocarbón, apuntando a dar solución a la problemática que mostraba anteriormente, ¿ya? La idea era fijar urea en biocarbón, hacer un revestimiento de un polímero, de manera que el nitrógeno se entregara de manera controlada y se evitara la pérdida en la planta, ¿ya? Y se le llamó a este proyecto ecofertilizante, ¿ya? Y la primera pregunta que nosotros nos dijimos, bueno, o lo que me tocó, correspondió a mi parte de la investigación, era, bueno, ¿por qué eco? ¿Ya? Tendría que tener alguna característica ambiental que lo diera como tal, no solamente por su idea, sino que ambientalmente demuestre que va a generar un beneficio ambiental. Y el estudio se centró en analizar esta parte de ecofertilizante. De manera simple, el biocarbón, como dice, es un producto que se genera a partir de una descomposición térmica en ausencia de oxígeno, que genera no solamente el biocarbón o el biochar, sino que genera otros productos que son los gases de síntesis, que, que tienen un poder calorífico importante y por lo tanto puede ser utilizado como para producir energía, y además de alquitranes líquidos que hoy día se está investigando mucho, tiene un poder calorífico también, pero se pueden obtener productos de valor agregado a partir de estos alquitranes que son los condensados del sistema. O sea, tenemos un sistema de 3 productos y hay mucha investigación de biocarbón con todas las propiedades que tiene para el suelo, cómo enmienda el suelo, y hay mucho estudio sobre esto, ¿ya? Entonces nosotros hicimos un análisis de ciclo de vida del biocarbón, partiendo a partir de residuos tanto de origen agrícola como forestal. Como es un análisis de ciclo de vida, la primera investigación se centró en la logística de transporte en la región de la Araucanía, diversos tipos de medios de densificación y optimizar el transporte. Posteriormente el proceso de pirólisis, la producción del biocarbón, el análisis de la producción del ecofertilizante y su uso en el suelo, y para analizar los efectos a lo largo de todo este ciclo de vida. ¿Cuál fue el objetivo del estudio? Evaluar los impactos ambientales del ciclo de vida del biocarbón para identificar principalmente los principales puntos críticos ambientales del sistema. En nuestra unidad de análisis, de comparación, que ya había comentado, le llamamos unidad funcional, fue 1 tonelada de biocarbón producido. Nuestro sistema consideró desde la colección, de la recolección y procesamiento y pretratamiento de la biomasa previa al transporte. Se probaron distintos tipos de tratamiento: chipeado, empacado, ya, enfardado, el transporte, el almacenamiento y secado, el proceso de pirólisis y la producción de biochar y gas de síntesis. Ya, aquí varias consideraciones metodológicas. Se consideró que el gas de síntesis podía sustituir alguna parte de gas natural, que la eficiencia, y hubieron pruebas de campo, iba a permitir disminuir el uso de urea en el campo, y ese va a ser un beneficio ambiental. Entonces hay varios temas metodológicos que fueron considerando, además que estaban muy respaldados por la investigación que había sobre los efectos que tenía también el biochar sobre las emisiones de óxido nitroso y sobre los requerimientos de fertilizantes nitrogenados una vez que se habían aplicado. Pero eso se replicó en campo también. Y quisimos evaluar 3 tipos de escenarios en cada para agrícola y forestal. Primero, cambiar las temperaturas de pirolización, porque eso cambia las características del producto. Es decir, si yo tengo mayor temperatura de pirólisis, tengo menor generación de biocarbón, pero mayor área superficial, mayor capacidad de absorción, pero mayor cantidad de gas. Entonces la generación de gas es un beneficio ambiental, pero genero menos producto que es mi objetivo. Si genero menos producto, requiero más biomasa. Entonces hay varias cosas que queríamos evaluar, y se evaluaron estos 6 escenarios para forestal y para residuo agrícola.
algunos datos, en la tabla de inventario es grande, pero quizás algunos datos más asociados a la agronómica, la estabilidad del biocarbón. La literatura está muy de acuerdo que esto es un biocarbón recalcitrante que va a estar cientos, hasta miles de años estable en el suelo y que alrededor de un 20% se podría perder en los primeros años, que va a terminar siendo CO2. El incremento en el rendimiento que fue probado en campo del cultivo fue de 21,4%. Se estimó un ahorro de uso de urea de 73 kilogramos por hectárea. De acuerdo a la bibliografía, la reducción era muy coincidente en el 50% al menos del óxido nitroso que se emite en el suelo por el uso cuando se usa biochar. La aplicación de nitrógeno en las pruebas fue de 160 kilogramos por hectárea y el factor de emisión del fertilizante nitrogenado fue 0,01 kilogramos de óxido nitroso por cada unidad de nitrógeno contenida en el fertilizante. ¿Cuáles fueron los resultados? Y quiero que menos se centren aquí. En el caso del cambio, en todas las categorías de impacto ambiental evaluadas, que fue cambio climático, toxicidad humana, utilización de agua y agotamiento de combustible fósil, los impactos de valor negativo en ACV significan impactos positivos, ¿ya? Entonces hay beneficios ambientales en cambio climático y en todas las categorías, y ese beneficio incrementa en la medida que incrementamos, primero, la temperatura de pirólisis, es decir, a mayor temperatura producimos menos biochar, menos biocarbón, pero con más capacidad de absorción, más gas de síntesis, necesitamos más residuos, pero tiene mayor beneficio, y que ese beneficio también incrementa levemente cuando utilizamos residuos de tipo forestal. ¿Ya? Eso fue en todas las categorías. ¿Dónde estaban los principales beneficios ambientales? Y aquí están nuestro análisis de puntos críticos, de hotspot, environmental hotspot. Están en el caso de las primeras tres categorías: agotamiento de fósil, toxicidad humana y eutrofización de agua. Una por el gas natural generado, que evita la producción de gas convencional, calculado en equivalente a su cantidad de energía generada, pero también la urea genera beneficios ambientales importantes en el sistema. Las cargas ambientales están asociadas a la etapa de recolección y transporte, ¿ya? Pero principalmente al transporte. Y lo interesante en el estudio, que fue crítica también, o fue muy discutido cuando se publicó, estaba asociado al efecto que tenía el uso del biochar en el suelo, ya que en realidad sobre el 90% del impacto sobre el cambio climático está dado porque garantizamos en cierta forma que el carbón va a estar en el suelo, ¿ya? Y fíjense que algo que nos llamó mucho la atención y que generó también bastante discusión, es que el óxido nitroso, uno de los principales argumentos del uso del biocarbono, es la disminución del óxido nitroso, es casi despreciable, muy bajo. Básicamente porque, claro, cuando hacemos estudios solamente mirando una fase del ciclo de vida, el uso del biocarbono y el óxido nitroso, claro, podemos determinar que es un 50%, pero en balance global del carbono, en realidad el 90% está dado por utilizar el biocarbón y disponerlo en el suelo. Ahí está el gran beneficio ambiental. También, bueno, también esto generó un artículo científico que ha tenido bastante discusión sobre el uso del biochar. El mismo estudio se analizó, yo lo comentaba anteriormente, todo lo que fue la logística de transporte de la biomasa, y determinamos que en distintas distancias de transporte convenía traer el residuo simple de tratamiento, que en otros convenía chipearlo, y a larga distancia era mejor empaquetar, en el caso de los residuos forestales, el residuo para incrementar su densidad y optimizar el transporte. Entonces fueron dos cosas que salieron de este estudio, pero además también esta herramienta permite comparar sistemas. Hemos hecho otros estudios donde hemos comparado impactos ambientales de la producción convencional, orgánica y agroecológica, por ejemplo, de arándano, y otra también hace un tiempo atrás, de producción de trigo convencional versus trigo orgánico, y ver cuáles son los distintos impactos asociados a que ambos sistemas requieren distintos flujos para su producción. Así que con eso, muchas gracias por la invitación y voy a quedar atento a las consultas. Muchas gracias, Edmundo. Muy interesante la presentación. Es un tema que da para mucho. Es Sí, cómo poder medir el impacto, el real impacto ambiental que puede estar generando un producto. En ese sentido, tengo una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, desde el punto de vista ya como consumidor, cómo podemos evitar el greenwashing, este lavado de imagen verde que muchas empresas hacen, que dicen que mi producto
tiene menor huella hídrica, mi producto tiene menor huella de carbono. ¿Existe algún tipo de protección que lo regule? ¿Hay legislación que lo proteja en alguna parte del mundo? ¿Que No sé si, efectivamente sea cierto? sí, no sé si legislación, pero sí la tendencia ha sido hacia las declaraciones ambientales de productos, las EPD. En el caso de Europa se estuvo trabajando harto en un piloto de PEF, que es como la huella ambiental de los productos. En el caso de Chile está creciendo fuerte los temas de las declaraciones ambientales de productos, principalmente en la construcción, ¿ya? Porque para ellos, por ejemplo, cuando quieren hacer una certificación de edificio sustentable, LEED, tienen mayor punto si, dentro de varias gamas de puntajes, si su estudio tiene una CB con una declaración ambiental de producto, ¿ya? Entonces, las declaraciones que están asociadas a normas ISO, además de las ISO 14040 que son de la CB, ISO 14025 establece un estándar para que dos productos funcionalmente equivalentes puedan ser comparados, ¿ya? Es decir, productos que, independiente de la forma que lo hagan lo mismo, ¿ya? Digo la forma porque, no sé, típico caso, un secador de mano papel con uno de aire, lo hacen distinto, pero hacen lo mismo, son flujos distintos. Y esta EPD, estas declaraciones están desarrolladas para eso y tienen reglas sumamente claras, que debe informar el productor cuáles son las categorías de impacto, cuál es el alcance, cuál es la unidad funcional. Es decir, no es que alguien haga el estudio como quiere, pero además tiene una revisión de tercera parte, ¿ya? Entonces nosotros hemos hecho este año, o durante este último tiempo, 3 declaraciones ambientales, y nos revisa alguien de Argentina, la última nos está revisando alguien de Suiza. Son revisores independientes que son muy estandarizados con las normas, como una auditoría, digamos, y que garantizan, digamos, que el estudio es técnicamente válido. Así ya ha ido la tendencia en temas de ciclo de vida. Ya, gracias, Mundo. Súper. Eleonora, tú tienes una pregunta Sí, ahí. Jorge Núñez está preguntando si los últimos estudios mencionados en el final de la charla están publicados para consulta. Me imagino que están publicados Sí, de están acceso publicados libre. no todos libres, pero se los puedo dejar aquí para si alguien quiere compartirlo. Hay algunas revistas que son open access, que están libres, otras que, bueno, son libres si entran por la universidad, por alguna universidad o algo, pero algunos se pagan, otros. Pero quien lo quiera, estaban los datos de la presentación también, me puede escribir y se los envío. Súper, muchas gracias. Ya, genial. Ya, muchas gracias. Mira, justo entró y vamos a cerrar las Apareció. preguntas. La hago No yo alcancé a esa. arrancarme. Excelente presentación, dice Robinson Sáez. Desde el análisis de ciclo de vida, ¿conoce experiencia a nivel local, comunal o municipal de su implementación? Si no fuera así, ¿qué cree usted que nos falta como país para incorporarla como metodología? Súper buena pregunta. Sí, hay harta experiencia en Chile. Ya es más desconocido porque ha estado muy en el nicho de las universidades, pero hay mucho trabajo en Chile. De hecho, hay una red de ciclo de vida a nivel nacional. El próximo año, aprovecho de hacer la propaganda, es la 10ª conferencia internacional de análisis de ciclo de vida en Latinoamérica que se celebra en Chile, en Valparaíso. Ya cumple 20 años además esa conferencia. Pero hay bastante trabajo en temas agrícolas, la UFRO, en temas de biotecnología, la Católica del Paraíso, Talca en productos agrícolas. Alfredo Iriarte, un colega Talca, trabaja mucho en temas de producción de fruta, de varias cosas. No, pero hay una comunidad bastante bio en la construcción, fuertemente en la Universidad del Paraíso también en construcción. El desafío está primero en que salga más de la universidad y la investigación más científica del paper, ¿ya? Y lo otro que ha estado en discusión también en la hoja de ruta de economía circular ahora es en los datos, las bases de datos, ¿ya? Actualmente las personas que trabajan en ACB dependen de un software y de EcoInvent, que es una base de datos suiza que tiene mucha información, y el esfuerzo de todos, digamos, que le estamos en esto es poder construir bases de datos nacionales, de tener un sistema de bases de datos nacionales, porque hay mucho estudio. En Chile tiene muchos datos, bases que están dispersos por todos lados. Entonces, la tarea es muy titánica de cuando uno hace una CB, tiene que andar cazando mucha información. Si logramos concentrar y hacer una base de datos, como ya lo han hecho algunos países, eso va a facilitar y sin duda va a potenciar el desarrollo de la CB, que ya lo está haciendo un poco la economía circular, la hoja de ruta. Muchas gracias, Mundo, y muchas gracias a todos quienes hicieron sus preguntas. Mira, entraron dos. Estamos justo en la hora. Una respuesta rapidita, Edmundo. ¿La haces tú, Eleonora, una? Y aquí, Olivia Valdés, excelente presentación pensando en el foco de este seminario en salud de suelo.
¿Cómo crees que estas herramientas se pueden acercar a las comunidades agrícolas para hacer un uso más sustentable de los residuos agroindustriales? En general, los sectores han sido, no sé la palabra, pero los mismos sectores, las asociaciones gremiales, en el caso de la construcción ha estado el mismo involucrada, la Cámara de la Construcción, que han impulsado esto, porque se requiere en realidad, se requiere de interés de grupos y personas, primero para hacerlo, las universidades están súper dispuestas y siempre ahí ofreciéndose hacerlo, pero también de datos, y los datos vienen desde los sectores de las empresas. ¿Ya? Cuando logramos juntarlos, ahí se potencia un poco más el uso de esta herramienta. Pero la agricultura tiene bastante trabajo, pero insisto en esto, probablemente está muy a nivel de tesis, de trabajo de investigación, de magíster, de doctorado, y todavía no ha logrado tener esta capacidad de premiar. Esperamos nosotros que con el próximo congreso del próximo año también haya mayor difusión en la herramienta y mayor uso. Sí, gracias. Y la otra pregunta Martín Chacón, ¿alguna idea sobre análisis de ciclo de vida y la producción de bioenergía a través de la captura y almacenaje de carbono? Si se hace en Chile o algo que sepas al respecto, o análisis de ciclo de vida para sustratos orgánicos o hidrocarbón. Mi pregunta es un poco general, pero me gustaría saber si sabes algo al respecto. Sí. Yo en Chile no he visto mucho. Sé que en algunos trabajos de bioenergía estuvieron centrados en la Católica del Paraíso, el grupo de la Católica del Paraíso. Generalmente hay más trabajo en lugares donde la normativa exige, en el caso de Ecuador, por ejemplo, la normativa exigía el uso de bioetanol al 5 y 10% a tales años. Entonces hay un incentivo político, digamos, para avanzar en ese camino. Lo que sí es claro que hay mucha investigación, ya mucha investigación de eso. El análisis de ciclo de vida es una herramienta que es transversal, o sea, le podemos hacer un ciclo de vida de un lápiz hasta, o sea, a un equipo tecnológico. Entonces, cuando uno ingresa a la revista científica, encuentra ciclo de vida de todos. ¿Ya? Hay muchas revistas específicas que están abrieron hace mucho tiempo el campo hacia el análisis de ciclo de vida y no. Existe una revista de análisis de vida, International Journal Life Assessment, pero con eso y todo no es la revista que más publica a veces en el año análisis de ciclo de vida. ¿Ya? Journal Climate Production y otras revistas ambientales, incluso de agrícola, tienen en sus líneas y se publica mucha investigación sobre el ciclo de vida, porque finalmente termina siendo una herramienta estandarizada para tomar decisiones. ¿Ya? Así que va a encontrar sin problemas estudios a nivel mundial. No sé si tanto en Chile, pero a nivel mundial sí. Muchas gracias, Mundo. Muy interesante la presentación. Gracias también a todos quienes mandaron sus preguntas.